Buenas noches, nos reencontramos en esta tercera escuela, les damos la bienvenida y lo hacemos con mucha alegría, porque aún en medio de esta pandemia tenemos la esperanza de que estemos todos bien. Yo soy Mabel Feijó del cursillo 75 y ahora los invito a todos a hacer la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En la primera escuela virtual dijimos que queríamos renovarnos y escuchar voces nuevas y también crecer en la santidad, en la comunión y en la formación, que es lo propio de la escuela. En la segunda escuela recordamos que el movimiento es un movimiento de la Iglesia que busca la vivencia y la convivencia de la fundamental cristiano y la evangelización de los ambientes. Y lo hace siempre a través de un método propio que tiene 3 tiempos: el precursillo, el cursillo y el postcursillo. Y en esa escuela pusimos el acento en el precursillo. En la tercera etapa, que es la tercera escuela que es hoy, donde estamos participando, nos vamos a centrar en el cursillo y sus fases o etapas. El cursillo tiene 5 meditaciones y 15 rollos, que se dividen en 4 etapas o fases. La primera es la fase de la preparación. La segunda es la fase de la proclamación. La tercera, la de la conversión, y la cuarta, la de la proyección. Todas estas etapas, también definidas en el cursillo, luego pueden a veces no coincidir tan exactamente porque depende de los cursillistas, de cómo van viviendo cada momento y bueno, a veces eso altera un poco. Pero las etapas se dan siempre y todas ellas tienen que estar, no puede faltar ninguna. Antes de pasar a hablar de las etapas, queremos dejar claro un concepto que es la concatenación de los rollos. Es que cada rollo que se da se tiene que basar en el anterior y a su vez proyectarse hacia el próximo rollo. ¿Para qué? Para mantener la unidad del mensaje, porque si no, esa unidad se vería de algún modo rota. Y esto también, volvemos a decir lo mismo que antes, depende de los cursillistas, de cómo las van viviendo cada momento. Entonces ahora vamos a las fases. Buenos días hermanos, mi nombre es Rosana Nodal del cursillo 164. Antes de hablar de las etapas del cursillo, me gustaría hacer referencia a ciertos puntos que son aplicables a todo el desarrollo del cursillo. En primer lugar, hablar de que si bien no hay un rollo para la Virgen María, es bueno dedicarle un párrafo en cada uno de los rollos que preparamos a la Virgen, porque todo el cursillo está impregnado de una sólida devoción a la Virgen María. En segundo lugar, hablarles de la oración. La oración es el principal medio en el que se confía el éxito del cursillo. La oración del equipo, la oración de toda la comunidad y también la oración de los cursillistas. A ellos hay que ayudarles a descubrir su necesidad y su eficacia. Y uno de los instrumentos que les brindamos a los cursillistas para ir incentivando y organizando su oración es la guía del peregrino. La primera etapa, la etapa de la preparación, busca despertar el interés en sus asistentes para que lo vivan con plenitud y que cada uno de esos cursillistas
hagan introspección de sus propias vidas, descubran la necesidad de perdón y la forma en que cada uno de ellos va a responder a la bondad de Dios. Por eso es tan importante el silencio. El silencio comienza al final del rollo preliminar, que es el primer rollo de esta etapa, y termina luego de la meditación de las 3 miradas de Cristo el viernes por la mañana. Y el silencio pone fin a esta etapa, el fin del silencio pone fin a esta etapa. El rollo preliminar es el rollo de bienvenida que trata de crear entre los presentes un clima de confianza y apertura y de despertar su interés. Se da en un tono familiar, sencillo y ameno. En este rollo el rector le pide a los cursillistas que eviten juicios apresurados, presenta algunas normas prácticas para el mejor aprovechamiento de estos 3 días y da comienzo al silencio. Recordemos que el cursillo llena la cabeza de ideas y el corazón de fuego. A la meditación Conócete a ti mismo la solemos llamar el momento de la película. Inicia en el cursillista un examen de conciencia muy profundo, invitándolo a sincerarse consigo mismo y a examinarse en el medio de la realidad que lo rodea. En la meditación del Padre Misericordioso, a partir de la invitación anterior, se moviliza al cursillista a dar un paso más, a bucear dentro de su conciencia para descubrir la necesidad de perdón y la presencia de un Dios que lo espera con los brazos abiertos, anticipándose en cierta manera al futuro tratamiento de la reconciliación. El Vía Crucis es el momento para que el cursillista pueda recordar a través de la pasión y muerte de Jesucristo el misterio del amor de Dios por los hombres. Y por último, en esta etapa, la meditación, las 3 miradas de Cristo. A esta altura, y después de haber repasado durante la noche la película de su vida, el cursillista conoce su situación anterior. Y con esta meditación se busca orientarlo para que descubra cuál será su respuesta a la mirada de Cristo. La de la cobardía, como la del joven rico, la de la traición, como la de Judas, o la de la debilidad y fragilidad, como la de Pedro. Esta meditación pone fin al momento de silencio. ¿Qué tal, hermanos? Yo soy Fernando Zuluaga del cursillo 183. Yo les voy a contar la segunda etapa, que es la etapa de proclamación del mensaje. En esta etapa se intenta situar al cursillista frente a sí mismo. Se trata de presentarle un valor más valioso que desplace los criterios que ha mantenido hasta el presente. Comienza luego de finalizado el silencio, con la presentación o desfile de modelos, y a continuación la fotografía, lo que permite crear un ambiente más distendido y donde se empiezan a formar los primeros lazos de amistad. Se organizan las mesas y se explican la dinámica del trabajo. El primer rollo es el rollo ideal. Busca convencer a los cursillistas de la necesidad de un ideal, lo fundamental humano, la capacidad de proyectarse más allá de sí mismo. El ideal será la base sobre la que se levantará lo fundamental cristiano en el resto del cursillo. Prepara al cursillista para asimilar el rollo siguiente, gracia, y deja planteada una pregunta que inicia en él o en ella una reflexión introspectiva. Solo vale la pena vivir por un ideal por el que valga la pena morir. El siguiente rollo es gracia. Su fin es la proclamación jubilosa del amor de Dios y de su plan de salvación. Siguiendo el rollo anterior,
Este expone el gran ideal del cristiano. Es el centro sobre el cual gira todo el cursillo y será el fundamento de muchas de las afirmaciones de los siguientes rollos. La gracia crea en el cursillista una vida nueva, en el que es amigo de Dios, es santo, vive en comunión con Dios a través de Cristo y forma parte del pueblo de Dios. El rollo siguiente es laicos en la Iglesia. Permite entender que el ideal de la gracia no se vive ni consigue aisladamente, sino en forma comunitaria, formando parte de la Iglesia. Que Cristo sigue obrando a través nuestro y que estamos llamados a ser miembros vivos y operantes de la Iglesia. Así se da comienzo a la preparación de la actuación del laico, que se continuará en el trípode piedad, estudio, acción. Yo soy Iglesia. El rollo siguiente es rollo fe. Es la respuesta del hombre al plan de Dios. La fe es la aceptación del plan de Dios por parte del hombre y su compromiso con él. Por la fe el hombre se entrega total y voluntariamente a la verdad revelada que es Cristo y se compromete a vivirla como miembro del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Cristo y yo, mayoría aplastante. El siguiente rollo es piedad. El cursillista ha recibido el llamado a ser humano, ideal. Ha descubierto que Dios lo ama, gracia, y porque lo ama, lo quiere para realizar su plan de salvación, laicos. Y entonces, en este rollo, se lo invita a responder estableciendo una relación con Dios, libre de falsas posturas, con una vida entera vivida en gracia consciente, creciente y compartida. La piedad es la orientación de toda nuestra vida hacia Dios y las rodillas son las grandes palancas del apóstol. Este rollo es el último de esta etapa y del día viernes. Al final del día se lleva a cabo las actividades de los murales, que se repite al día siguiente, donde se busca ir afianzando las ideas y se estimula la creatividad y el trabajo en equipo. De colores. Buenas noches, queridos hermanos. Soy Moira Doyle del cursillo 169 de mujeres. Y esta noche me han pedido que comparta sobre el rollo piedad. Tuve oportunidad de hacer el cursillo en el año 2018 y después, en el año 2019, al año siguiente, tuve el honor de poder ser rollista dentro de un cursillo. Y en esa ocasión, en el año 2019, el rollo que me pidieran que expusiera fue el rollo piedad. Como cursillista, uno entra con muchas expectativas al cursillo, no sabe muy bien qué va a pasar porque nadie nos dice mucho qué va a pasar y como que quiere aprender muchas cosas. Yo por lo menos lo vivo como un lugar donde uno puede aprender muchas cosas y muchas veces lo vivo más desde la cabeza, desde lo que puedo aprender, que desde lo que puedo aprender desde el corazón. Y reflexionando ahora para preparar este pequeño video, me daba cuenta de eso, como que a veces nos centramos mucho en querer aprender lo que nos enseñan en el cursillo y quizás la parte de lo que Dios nos enseña directamente al corazón queda un poco más oculta. Pero Dios siempre se vale de distintas cosas para llegar a nuestro corazón y tocarlo. Y creo que del rollo a mí lo que más me tocó fueron los gestos, los actos que se hicieron de piedad. Recuerdo muy vivamente el momento que fuimos a la iglesia a compartir el rosario y nos recibieron en la puerta de la capilla, que era una capilla grande, y nos entregaban el rosario y a su vez nos entregaban unas flores y nos pedían que nos fuéramos sentando alrededor de un rosario que había sido dibujado con pequeñas lámparas en el piso. Y
fue muy, muy emocionante recibir esas flores que nos regalaban para que nosotros pudiéramos ofrecérselas a María a través de nuestra oración, y cómo a medida que íbamos rezando el rosario todas esas luces se iban iluminando, y cómo uno puede vivir eso como el Espíritu Santo va iluminando nuestras vidas y nos va llenando de ese perfume que nos darían las rosas, que es el perfume de Cristo. Y cómo el Espíritu Santo a través de estas pequeñas cosas nos va uniendo a todos para que nos sintamos más iglesia y vivamos la fraternidad que nace de esto de ser hijos de Dios y de ser iglesia. Después de ese momento, los otros dos momentos que me impactaron mucho fueron el momento en que vamos a la sala a ver, después que nos hablan de las palancas, y encontrarnos con todas esas cosas que han preparado especialmente para nosotros, todas esas personas que están rezando por nosotros, que nos han enviado desde distintos países del mundo sus cartas, contándonos que están apoyándonos, que están orando por nosotros, que están a nuestro lado. Todos estos pequeños regalos que han hecho con tanto amor, es como un desborde del amor de Dios que se derrama sobre todos los que estamos ahí. Y es algo que nos sorprende y nos llena el alma. Y cuando uno se va al patio o al jardín o a su habitación a leer esas oraciones o esas pequeñas cartas que nos han enviado, cómo uno empieza a comprender lo que es esta comunión de los santos, ¿no? Cómo es vivir el ser iglesia. Y creo que del rollo Piedad, de poder vivir esto de ser hermanos, de ser todos hijos de Dios, es lo que más me impactó en el momento en que yo viví el cursillo. ¿Y cómo fue el tema de vivir el dar el rollo Piedad? Es otra experiencia diferente. En ese momento, en la preparación del rollo, uno tiene el material que nos dan, que ya viene con el cursillo, pero bueno, uno tiene que poner de su parte, que es lo que Dios quiere agregarle a eso, cómo Dios quiere transformar eso en algo que llegue a los otros. Y sinceramente, para mí era toda una experiencia nueva, así que me llevó mi tiempo darme cuenta que era lo que Dios quería que hiciera. Y creo que lo que a mí siempre me llega más es el tema de la música, y entonces yo empecé mi rollo Piedad con una canción, para variar, pero creo que iniciar el rollo Piedad hablándoles del amor de Dios, que vienen escuchando a través de los otros rollos, pero que ellos lo puedan vivir a través de una canción donde ellos se movían, hacían gestos, como que uno interioriza las cosas desde otro lugar, no tanto desde la cabeza, sino desde una experiencia del cuerpo, de la música, de escuchar palabras, de graficarlas con gestos y de alguna forma concretizarlas y tomarlas como parte de la vida de uno. Y yo creo que a mí eso siempre me ayuda para arrancar y ver las cosas desde otro lado, ¿no? Porque después todas las otras cosas que uno puede decir, que son cosas que uno enseña, uno también las puede aprender en otro lado. Y en estos lugares lo que tiene que pasar es que a uno haya algún gesto, alguna cosa que nos transforme el corazón, que nos haga abrir el corazón para recibir ese amor de Dios que Él está ansiando regalarnos, y que esa es la base de la piedad, es poder profundizar esa relación con nuestro Padre Dios, con Jesús, nuestro Señor y Salvador, y vivirlo como un conocimiento cada vez más pleno. Queridos hermanos, yo soy Popín Feijó, hice el cursillo 92 en el año 82. A mí me toca hablar de la tercera etapa de nuestro método, que comienza con la meditación del sacerdote, la figura de Cristo.
que es una presentación de Cristo como es, el único que da sentido a nuestra vida. Perfecto hombre como Dios, con todos los atributos divinos y liberador del pecado. Y nos libera también de todas sus consecuencias personales y sociales. Encarnado en el mundo y solidario con el destino de todos los hombres. Luego viene ese lindo rollo que pertenece al trípode, estudio. Este rollo no es la disertación erudita, una enseñanza teológica profunda, sino un llamado a la conversión. Conocer el mensaje, pero no para contemplarlo, sino para llevarlo a nuestra vida. Enseña a descubrir a Dios en un todo, ágil, claro, vivencial y esperanzador. Vivir la piedad de un modo consciente. Para este rollo solo se recomienda la palabra de Dios y los documentos de la Iglesia. Recuerden que no se ama lo que no se conoce y que más vale ser santo que sabio. Nadie ama lo que no conoce. El estudio da razón a mi fe y a mi esperanza. Y recomendamos la biblioteca, la Biblia y la Biblia. A continuación, el sacerdote nos da ese rollo tan lindo, tan largo y tan esperanzador, que es sacramentos. Sabemos que los sacramentos son signo del amor de Dios por los hombres. Ya descubierta la necesidad de la Iglesia para la vida del hombre, podríamos preguntarnos por qué es necesaria, por qué necesitamos la Iglesia. Porque en ella, y solamente en ella, Cristo encausa históricamente la vida divina. La vida divina, la novedad de su filial y fraternal amor. La Iglesia es sacramento. Y se expresa por los sacramentos. En ellos descubrimos todo el misterio del amor de Dios. Los sacramentos son signos causantes aquí en la historia de la vida divina, y por ello se cumple en nuestra vida la intención amorosa de Dios. Desde el nacimiento mismo, desde el bautismo, hasta la plena participación en la mesa de nuestro Padre Celestial, la Eucaristía. A continuación viene un rollo que otra pata del trípode, acción. Este rollo es el hacer del cristiano. Recuerde, el hacer del cristiano. El amor que desborda hacia los hermanos. Nos muestra las formas de acción, de la acción apostólica, de la evangelización, exigencia siempre y hoy más que nunca. Nos da un testimonio de vida para la restauración cristiana del mundo. Vivencias comunitarias, recuerden, hablarle a Dios de los hombres antes que a los hombres de Dios. Hacer amigos, hacerse amigos y hacerlos amigos de Jesús. Y recuerden que la fe sin obra es una fe muerta. Que hacer amigos, hacernos amigos y hacerlos amigos de Jesús. Por último, tenemos el rollo de obstáculos a la vida de la gracia. Es un rollo que la da el sacerdote, donde nos demuestra que el pecado es la negación del plan de Dios. La negación del plan de Dios.
ya sea individual o colectivo. El pecado destruye la comunicación con Dios. También destruye la comunicación con los hombres y con el mundo en definitiva. Se advierte en este rollo la mediocridad y la tibieza frenan nuestro crecer cristiano y nos exhorta el director espiritual a vivir en actitud de conversión progresiva y constante. Recuerden, progresión constante y progresiva. Siempre alimentada en la gracia sacramental y en la oración. Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hermanos de muchos colores. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Acá estamos Miriana y Antonio Gusset del cursillo 44 de Los Teques, Venezuela. A nosotros nos está tocando hablar de la cuarta etapa del cursillo. Voy a arrancar con el primer rollo, que es el rollo dirigente. Voy a pasar a leerlo. Dirigente es el ser cristiano para hacer, nos hace ver que cada uno debe descubrir sus carismas y ayudar a otros a que descubran los suyos. Y que ser dirigente no es otra cosa que ser un cristiano consciente, responsable y comprometido con Dios y con el mundo, y sobre todo con un auténtico espíritu de servicio. Recordemos la parábola de los talentos y también una de las ideas fuerza de cursillo, que es no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Después de esto viene la cuarta meditación, que es el mensaje de Cristo al cursillista. Cristo hace un llamado personal y personal tiene que ser la respuesta de cada uno de nosotros. Y la fuerza que da la comunidad marca de manera muy concreta la temática del día, que no es otra cosa que el compromiso evangelizador. Bien, yo ahora les voy a dar una pincelada de lo que trata el segundo rollo de esta cuarta etapa. Este rollo se llama Estudio y Animación de los Ambientes. En cierta forma es la respuesta a la meditación anterior que acaban de escuchar de Antonio. Analiza los ambientes en que vivimos para destacar lo positivo que pueda rescatarse o mejorar, es decir, ganarse para Dios. El estudio del ambiente es el reconocimiento de las personas que lo integran, su situación espiritual, sus inquietudes, sus posibilidades, sus carencias y necesidades personales y familiares. La transformación cristiana de los ambientes significa el cambio de las personas, su apertura a los demás y la unión con Cristo y con la comunidad. Cristiano solo equivale a cristiano muerto. Es un rollo ágil, ameno, sin agresividad, pero sin cobardía. Llamar las cosas por su nombre. Cristo y yo, mayoría aplastante. Recordemos lo que dijo Manolo Llanos. Y se insiste en la actitud de amor y especialmente que hay que formar la comunidad. ¿Nos salvamos o nos condenamos en racimo? Nunca solos. En este momento les voy a ahora hablar del que trata el tercer rollo. El tercer rollo trata sobre la vida cristiana. Es donde se nos ofrecen los auxilios y los medios concretos que nos ayudan a vivir la gracia. Uno lo llamamos el trípode: piedad, estudio y acción. La piedad es la unión vital con Cristo. En el estudio forjamos nuestros criterios evangélicos y en la acción llevamos a cabo nuestra vida apostólica. También tenemos en esta etapa se nos da el cupo donde se anota todos nuestros compromisos y donde se nos dice que la vida no es para las prácticas son para la vida, todo orientado a la proyección a los ambientes. El cuarto rollo de esta etapa se llama comunidad cristiana.
¿Y por qué se llama así? Porque somos una comunidad y somos cristianos. No podemos peregrinar solos. La vida cristiana toma su verdadera dimensión cuando se vive en comunidad. Inserción en la comunidad, manera de fermento, adhesión y respeto a la jerarquía. Nos salvamos en racimos, todos con sentido de comunidad. Y el rollo es de carácter testimonial y vivencial. El quinto rollo se refiere a Grupo y Ultrella, que propone circunstancias concretas que facilitan el cumplimiento del compromiso cristiano, vida de iglesia. Es un rollo esperanzador que señala el punto de unión entre los días que terminan y el cuarto día que comenzarán a vivir. Es un modo concreto de convivir el cristianismo en comunidad. Grupo, Ultrella, pequeñas iglesias donde compartimos la vida y nos impulsamos para realizar nuestra actividad apostólica. Después, al final de todo, tenemos la clausura. La clausura es el encuentro jubiloso de los cursillistas del tercer día que exponen su vivencia del cursillo y los del cuarto día que dan sus testimonios de vida desde que hicieron el cursillo. Es interesante destacar acá que el equipo de dirigentes durante el cursillo, sobre todo el día domingo, induce de alguna manera o trata de explicarle al cursillista tres cosas fundamentales. Una, ¿cómo llegaste? Después, ¿qué encontraste? ¿Y qué te llevas? ¿O qué vas a hacer en tu vida futura como cristiano después del cursillo? Y después, con la gente del cuarto día, se ve concretamente qué es lo que los hermanos del cuarto día están haciendo por el MCC. Queridas hermanas, hermanos, por favor, cuídense. Esperamos sinceramente, más temprano que tarde, darnos un abrazo en vivo y en directo y no de esta manera virtual para sentir el calor de todas y todos. Dios los cuide. Miriana. Bueno, que tengan un feliz momento. Espero que haya sido de provecho este paseo por esta cuarta etapa del cursillo y hasta la próxima, que Dios les bendiga. Besos. De colores. Hola, buenas noches. Soy Carlos Balazo del cursillo 107 del año 85. Bueno, la primera vez que escuché la palabra dirigente fue cuando hice mi cursillo, con un sentido distinto al que tenía la palabra dirigente para mí en ese momento. En realidad, ese tercer día del cursillo estaba profundamente conmovido por el encuentro con Jesús de la primera noche. Y todo eso me tenía muy revolucionado. Seguía recibiendo cosas y mensajes y temas a través de los rollos y todo me conmovía y todo me hacía saltar la lágrima, hablar profundamente y creer que todo iba a seguir ese ritmo. En realidad, el rollo, cuando empezó, estaba de alguna manera armado sobre la figura de San Pablo. Y entonces el llamado era para nosotros qué cosas podíamos hacer nosotros. Y el segundo eje sobre el cual estaba armado era sobre el tema de la amistad. Y en realidad yo venía de un grupo de papás amigos, de papás de nuestra hija mayor, de Marisa. Y realmente era un grupo unido porque una maestra del jardín nos había reunido y nos había juntado y solíamos ir a misa juntos, a hacer algunas cosas juntos. Entonces, cuando yo veía en mi interior hacia quién proyectar lo que estaba viviendo, a quién invitar a hacer un cursillo, a quién, eran mis amigos que éramos papás de chicas adolescentes. En realidad,
todo eso se juntó luego cuando regresamos, porque en la parroquia había también un párroco nuevo, Federico, que era un cursillista, muy cursillista, y nos reafirmó en todo lo que veníamos viviendo. Y además, las monjas del Mogas en ese momento estaban muy comprometidas con nosotros y generábamos cosas juntos y armábamos cosas juntos. Y fue, digamos, relativamente sencillo hablar desde el corazón con gente a la que conocíamos desde hacía mucho tiempo e irlas invitando lentamente a hacer el cursillo. Todo este clima que vivíamos nos hizo crecer y además con Esther no faltábamos a ninguna reunión de grupo, a ninguna actividad del movimiento, a ninguna ultrella. Y todo eso fue generando en nosotros un crecimiento importante de nuestro ser interior. Lo que habíamos vivido en el cursillo estaba vivo, pero además estaba muy presente en lo cotidiano cada vez que nos veíamos en una ultrella. Y muchos testimonios de muchos dirigentes del movimiento nos ayudaron a crecer y a fortalecernos en el camino que habíamos emprendido. Cuando lo empezamos a preparar en el rodaje del primer cursillo que fui, que me tocó este rollo, ahora al eje estábamos más planteados sobre el tema del servicio y la actitud de Jesús en el servicio. Y también desde ya en el tema de la amistad. Y esto nos fue llevando despacito hacia adelante. Volví a recordar mi compromiso con Jesús en ese cursillo 107 que hice. Mi compromiso con Jesús fue de hacerlo tan feliz a Él y sacarle una sonrisa tan feliz a Él como Él me había hecho a mí en el cursillo. Y he tratado de no fallar a lo largo de estos años en esto, en hacer cosas para que Jesús estuviese feliz de mi respuesta. No era solamente algo que me había pasado a mí en el 85, sino era algo que yo seguía viviendo y vivía. Y realmente las palabras de San Pablo en la carta a los Filipenses 2:5, que empieza con: tengan entre todos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En realidad, la primera vez que di el rollo, la leí. Y realmente cuando uno lee ese himno, que ni siquiera es de San Pablo, porque es más antiguo a la carta de San Pablo lo copió de la comunidad, era un himno que la primera comunidad, y es el texto más antiguo que existe sobre Jesucristo de las primeras comunidades cristianas, es tan profundo que uno cuando lo lee no deja de conmoverse por lo que dice y por lo que significa para cada uno de nosotros el creer a Jesucristo. Y viniendo para acá, hace poquito en estos videos que ahora con propósito de la pandemia nosotros vemos, escuchamos y participamos, un testimonio de un sacerdote en una parroquia donde vive una de mis hijas, en la comunidad de San Juan, nos marcó y me dejó muy conmovido que en cada Eucaristía Jesucristo se ofrece y nos entrega.
y siguiendo un testimonio, si Jesucristo se entrega a Él su corazón hacia vos y vos le entregás tu corazón a Él. Él se viste con mis ropas y yo me visto con la ropa de Él. No tiene nada que ver mi ropa con la de Él, pero es como la de un rey y un pobre. En realidad, Él viene a mí y lo recibo, y es de corazón a corazón como es el encuentro con Él en cada Eucaristía. Entonces, si hoy tengo que decir el rollo acerca de hoy, es esto, en concreto es esto. Jesucristo es el dirigente al cual yo debo llevar a vivir a cada cursillista para que se transforme en personas que acerque a otros hermanos a conocer a Jesús persona a persona. Creo que lo más importante que nosotros podemos hacer en la vida es facilitarle a toda persona, crea o no crea, la posibilidad de tener un encuentro personal con Jesús. Después, Él se va a encargar de guiarte en la vida hacia el camino que corresponde. Pero ese es nuestro principal objetivo, acercar a Jesús hacia Él. Bueno, gracias, buenas noches y de colores. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero, para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios también en su palabra hoy nos invita a reencontrarnos con lo esencial de nosotros, con lo que Él ha puesto en el corazón, en las venas, en la sangre, en el ser de cada persona y sobre todo de cada cristiano. Estamos llamados a ser sal, a ser luz. ¿Nos vemos acaso de esa manera? Dice la luz, dice, es como nadie pone una ciudad en una montaña para que nadie la vea. Así tiene que ser la luz que hay en nosotros, dice hoy el Señor. ¿Brilla así nuestra vida? Y aprovecho simplemente para decir esto, porque este texto lo conocemos, hay que meditarlo y hacerlo vida. Muchas veces los cristianos hemos cometido una torpeza, discúlpenme la palabra y la digo fuerte para cachetearnos. A veces hemos confundido la humildad con la falsa humildad. A veces hemos creído que la humildad es que nadie note que estoy. Error. Jesús no hubiese dicho lo que acaba de decir. Tenemos que ser como una ciudad en una montaña. Una luz no se enciende para meterla bajo un cajón. Por lo tanto, un cristiano no puede pasar desapercibido. ¿Pero por qué? ¿Porque se manda la parte? ¿Porque es famoso? ¿Porque tiene mucho dinero? No. Claro, no tiene que ser famoso mundanamente o exitoso mundanamente. Pero la vida de un cristiano no está para meterla abajo de un cajón. Los demás tienen que ser iluminados por nosotros, para eso es la luz. Un cristiano tiene que dar luz al mundo, a sus hermanos, a su ambiente, a su entorno, con su vida, que se note. Cuando nos bautizan, nos ponen un aceite, el santo crisma, que tiene perfume. Algunos dicen el perfume es para que después en la vida, cuando pasa un cristiano en la vida, se huela que aquí hay otra cosa, hay olor a santidad. ¿Andará así nuestra vida por este tiempo? Quizás sí, quizás más o menos, quizás no. Hola hermanos, me toca
hacer el cierre después de tanta riqueza compartida por los hermanos que hablaron antes, que han compartido su experiencia. Así que elegí, frente a tanto para decir, hacerlo a manera de tips, de recordar sobre todo esto, que además de ver las partes, y que hay que estudiarlas, entenderlas, ver la concatenación de los distintos etapas o fases, ¿sí? Que ya las revisamos, el retiro, la preparación, la proclamación, el desarrollo y la proyección, que me gusta, como lo dice Ideas Fundamentales, proyección, inserción, que eso nos ayuda a meternos en el tema de los ambientes. Todo tiene un final y apunta hacia eso. Tips, algunos tips. Recordar todas esas etapas nos tienen que hacer ver siempre en el trasfondo la palabra de Jesús de conviértanse y crean en el Evangelio. Ese podría ser como siempre el faro que orienta todas las etapas, más allá de sus distinciones. Es la conversión, por supuesto. Y el segundo tip, a pesar de la riqueza que implica el cursillo y el todo, que tiene que estar basado en la vivencia, todo lo demás, fíjense que los cursillistas hablan de lo que les gustó su cursillo, porque han percibido que se les habló al corazón más que a la mente, se les habló con gestos y desde actitudes, y han vivido un clima de amistad. Esa es fundamentalmente la esencia aquí de cada cursillo. Y les pido como tip, se me ocurre no cosificar el cursillo que cada uno hizo, porque puede haber muchas otras maneras y matices de vivir y de hacer un cursillo. Y por eso termino con estas cosas muy prácticas, ¿no? Siempre invocar al Espíritu para pedirle que nos ayude a discernir y distinguir en cada cursillo, lo mismo que en la vida toda, qué es lo esencial, qué es lo importante y qué es lo accesorio. Porque eso, como nos orienta la vida, también orienta el desarrollo de un cursillo. Y finalmente pedirle al Espíritu la gracia que solo Él puede dar, de que sigamos siempre abiertos a que Él nos sople en este nuevo tiempo que vivimos, en este tiempo de sínodo, en nuestra arquidiócesis de Buenos Aires, que sople nuevos matices, nuevos acentos, nuevos modos de hacernos más cercanos a los hombres y mujeres de este tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires. Y finalmente, si me dejan, recordar que aunque uno se estudie y sepa hacer todo esto, con todo esto que dijimos y compartimos, recordar que como la conversión es obra de Dios, es imposible terminar de programarla, ya que es obra del Espíritu que hace que se entrelacen y se encuentren su gracia con nuestra libertad. De colores. Olvidé de decir de colores.